Durante una de sus tradicionales mañaneras, la presidenta Claudia no solo abordó los temas nacionales más relevantes, sino que también dejó en claro su postura ante la reciente polémica generada por los comentarios de Trump hacia Colombia y los inmigrantes que cruzan su frontera. En un giro inesperado, Sheinbaum aprovechó para respaldar al Petro, y, en el proceso, puso en su lugar a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Piña, cuando ésta fue cuestionada por un tema relacionado con justicia y soberanía nacional. Todo comenzó cuando una reportera cuestionó a Sheinbaum sobre los comentarios de Trump, quien calificó a Colombia como un problema para la región debido a los flujos migratorios. La presidenta respondió con firmeza: México jamás permitirá que ningún país, sin importar quién lo gobierne, trate de imponer etiquetas despectivas a otras naciones. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene un programa que en el periodo del presidente López Obrador se llamó PRIM, que coordinaba la canciller Alicia Bárcenas, en donde también se recibía a mexicanos y ahí se les daba oportunidad de empleo, apoyos diversos para poderse integrar. Entonces, este es un trabajo que tenemos en diálogo con el gobierno de Estados Unidos y es algo que en México pues tiene ya muchos años que se hace. ¿Qué pedimos nosotros? Respeto a los derechos humanos. La Cancillería y Migración tienen un esquema por si hay alguna violación a los derechos humanos de los mexicanos que llegan a nuestro país, pues se hacen distintos esquemas, desde una queja a CBP o a otras organizaciones que se dedican a este tema en los Estados Unidos, o incluso denuncias que se presentan en los tribunales de Estados Unidos frente a una violación de derechos humanos. Algunas de ellas se han ganado. Entonces, es una relación permanente que se tiene y en nuestro caso, pues tenemos esta relación que se estableció a partir de esta llamada que se hizo entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Presidenta, y entonces, ¿no han aumentado o sí han aumentado las deportaciones de mexicanos al país en esta última semana? ¿Es verdad que hubo 4 envíos de aviones este fin de semana? Son 4 aviones, pero ha habido otras ocasiones en nuestro país que se han recibido 4 aviones civiles que llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Y los casos se mantienen de deportaciones o se han aumentado? Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo, unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana, es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país. Presidenta, nada más para cerrar ese tema y rápidamente a otro, ¿usted participará en la reunión de la CELAC de este jueves? Sí, están llamando a una reunión de la CELAC. Nos parece bien que se haya llegado al final a un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos. A nadie no es buena pues ni las tarifas ni otros mecanismos. Entonces, finalmente lo que entiendo es que ayer por la noche se llegó a un acuerdo entre ambos gobiernos y eso es bueno porque finalmente debe prevalecer el diálogo, el respeto, que es lo que nosotros hemos buscado en la relación con Estados Unidos. El diálogo, el respeto, siempre con nuestros principios de defensa de nuestra soberanía, de defensa de las y los mexicanos en el exterior, de garantizar los derechos humanos de quien llega repatriado a nuestro país y ahora en especial con este programa de México te abraza, en donde sea por razones de deportación o porque quieran venir a México, nosotros recibimos a las y a los mexicanos con los brazos abiertos siempre. Presidenta. Y además también lo que anunciamos aquí, que están todos los consulados de México con este apoyo permanente para apoyar en asuntos jurídicos y de otro tipo a nuestros connacionales. Presidenta. Permítame un momento. Presidenta, perdón, no me presenté, Angélica Guerrero del financiero Bloomberg. Y ya por último, ayer marcharon en Sinaloa por el regreso de la paz a ese estado, incluso también pidieron la destitución del gobernador. ¿Qué es lo que usted opina, Presidenta, al respecto? Pues estamos trabajando en Sinaloa. Hay que decir y recordar las razones por las cuales se desató esta ola lamentable de Sinaloa. Hay que recordarla y en su momento, cuando haya la posibilidad de que se asiente bien el gobierno del presidente Trump y que tengamos una relación más fluida,
pues vamos a seguir insistiendo en esta explicación de cómo fue que se dio esta detención en nuestro país, que es el origen de esta ola de violencia. Y decirle al pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días, que sabemos y lamentamos la situación que están viviendo, pero que no solo es una preocupación, es una ocupación permanente. Llegaron más refuerzos a Sinaloa y estamos trabajando todos los días para construir la paz en Sinaloa, desde la garantía de la atención a las causas hasta la cero impunidad. Sobre el tema de la vigilancia y la presencia permanente, protegiendo a las familias de Sinaloa. Sobre el tema del gobernador, Presidenta, lo continúa. Nosotros nuestra labor es ayudar, como gobierno federal, a proteger a las familias de Sinaloa. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Había ahí algunas columnas, como si fuera como antes, en donde la presidenta decidía a quién ponía, a quién quitaba. Esa no es la labor del gobierno federal. La labor del gobierno federal es apoyar a las familias de todo el país, construyendo la paz. Mañana vamos a dar el informe de seguridad con mucha responsabilidad de cómo cuáles son los resultados de estos, pues ya prácticamente 4 meses que llevamos al frente del gobierno. Hay una coordinación muy importante de las fuerzas de seguridad, de la atención a las causas que le hemos fortalecido y de la cero impunidad, y una coordinación muy importante con la Fiscalía General de la República, que ha sido muy importante en lo que vamos a presentar el día de mañana. Doctora, buen día. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle a propósito de temas nacionales, pues está todo enfocado al tema de migración, pero también quiero consultarle este proyecto que está presentando la magistrada del Tribunal Electoral, Mónica Soto, respecto a pues, lo que está pasando en el desacato, porque finalmente es un desacato por parte de lo que es el Comité de Evaluación de Personas Juzgadoras del Poder Judicial, en el cual pues menciona que puede pedirle al Senado de la República que asuma esta atribución, y obviamente los que están en este comité del Poder Judicial como aspirantes o que se inscribieron no queden en el desamparo. Es preguntarle su opinión sobre esto y sobre la otra opción que está proponiendo, que es una tómbola, hacer una tómbola para que finalmente se decida a los que podrían estar como aspirantes a aparecer en la boleta el próximo 1 de junio. Doctor. Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasaría si no sé exactamente cuál es el número de personas que quedaron en el comité del Poder Judicial? A ver si nos pueden informar. Creo que son poco más de 1,000 personas que quedaron en el comité del Poder Judicial. Vamos a repetir nuevamente muy brevemente. La Constitución establece que para definir las personas que van a participar en la elección se definen 3 comités: un comité del Ejecutivo, un comité del Legislativo y un comité del Poder Judicial. Los 3 poderes a tiempo presentamos a nuestros comités, se hicieron la apertura de las convocatorias, se inscribieron y los 3 iban caminando muy bien. De pronto el Comité del Poder Judicial dijo: yo ya no puedo porque según estas hay amparos que impiden que yo pueda continuar con esta selección. Entonces pararon los trabajos. Nosotros pues públicamente dijimos: tiene que definir el Tribunal Electoral. ¿Por qué el Tribunal Electoral y no la propia Corte? Porque es un proceso electoral, y en procesos electorales la última palabra la tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. Eso lo establece la Constitución. Entonces, ¿qué pasaría si estas 1,000 personas, supongamos, no sé exactamente cuántas, a ver si me lo dan, si este número, fueron las que se inscribieron, pero creo que ya había habido un proceso inicial, pero bueno, supongamos que son 3,000. ¿Qué pasaría si estas 3,000 no pueden participar? Pues de inicio hay personas afectadas por el proceso. Entonces el proceso pues seguiría con personas que no se garantizaron sus derechos de participar en una elección. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues que es una decisión de la Corte
como lo han venido haciendo, para que hubiera un esquema en donde se pudiera impugnar la elección de jueces, magistrados y ministros. Es un mecanismo para poner en duda la elección desde mi punto de vista. Entonces me parece muy bien que el Tribunal Electoral diga cómo salvaguardamos los derechos de estas personas que están participando, que decidieron participar e inscribirse en el Poder Judicial. La Constitución dice que es hasta el 31 de enero, establece la fecha, la Constitución, para poder tener los nombres de las personas que van a participar en la elección. Entonces me parece muy bien que el Tribunal Electoral diga, bueno, si la Corte no quiere, pues que se vaya al Legislativo o al Ejecutivo, y al Legislativo un mecanismo que permita que se salvaguarden los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que después no tengan un pretexto para decir que la elección no fue correcta o que tuvo algún problema. Entonces la Corte nuevamente quiere impedir la elección, pero la elección se va a llevar a cabo. Y qué bueno que el Tribunal Electoral está dando salidas para que se salvaguarden los derechos de quienes se inscribieron en el Poder Judicial. Pero la elección va a seguir porque es una decisión del pueblo de México. Que en México se elija el Poder Judicial por voto popular. Y ya el Instituto Nacional Electoral va muy avanzado en el proceso organizativo. Ahora quiso poner la Corte esto que desde el principio no he estado de acuerdo, pero pues qué bueno que el tribunal esté dando una salida. Colombia y su pueblo merecen respeto, al igual que cualquier país de América Latina. La cooperación y el entendimiento son la clave, no las amenazas ni los discursos divisivos. Con estas palabras, dejó claro que su gobierno mantiene una política de solidaridad regional. En ese momento, un reportero intentó mencionar la falta de acción por parte de la Suprema Corte en temas migratorios y de derechos humanos, involucrando indirectamente a Norma Piña. Sin titubear, Claudia Sheinbaum hizo una pausa y señaló, no basta con hablar de justicia, hay que ejercerla. Si queremos un país que respalde a los más vulnerables, todos los poderes deben trabajar en ese objetivo, no dedicarse a intereses particulares. Su comentario fue interpretado como un llamado directo a Piña, dejando en evidencia la falta de compromiso en ciertos temas sensibles. La presidenta también destacó que México está dispuesto a trabajar de la mano con otros países de la región para crear soluciones conjuntas que aborden las causas de la migración. Hay muchas leyes que vamos a presentar. Reforma constitucional, la del maíz transgénico, es decir, es muy sencilla la redacción del cambio en el artículo 4 y el 27 y establece claramente que el maíz es un elemento de identidad nacional y que no deben sembrarse en nuestro país maíz transgénico y que debe procurarse la agroecología, es decir, procurar que poco a poco se vaya disminuyendo el uso de químicos en la siembra de maíz. Entonces, esto es la propuesta del 4 y del 27, que el Estado garantice que esto sea así. Esa es la propuesta del maíz transgénico o de la prohibición del maíz transgénico. Ayer decía, el maíz surge en Mesoamérica, no es una planta silvestre, es una planta producto de la domesticación de las culturas originarias y de los primeros pobladores en este territorio. Es una planta que hoy se siembra en muchos lugares del mundo y es un símbolo de la identidad nacional por muchas razones, no solamente porque es el elemento fundamental de la alimentación de las y los mexicanos, sino que además es producto cultural de esta domesticación que se hizo de plantas silvestres, como es el caso del teocintle. Entonces, es muy importante esta reforma, es un tema de identidad y de resguardar nuestra biodiversidad. Y por otro lado, vamos a presentar el de la no reelección y el contra el nepotismo. En casos de reformas constitucionales hay ahí algunos
otras que tienen que ver con el tema de simplificación de trámites, también de reforma constitucional, y luego vienen muchísimas leyes secundarias. El miércoles vamos a presentar aquí las leyes secundarias en materia energética, producto del cambio en el 27 constitucional. Son reformas muy trascendentes para el fortalecimiento de Pemex y de CFE y de establecer muy claramente en dónde puede haber participación privada y cómo. Además de la simplificación de muchos temas y también de normatividades que permitan, en el caso de importación de combustibles, darle el seguimiento permanente, la trazabilidad desde la importación hasta el uso de combustibles en las gasolineras. Son varios decretos, desaparece la CRE, desaparece la CNH, como ya se estableció en la última reforma constitucional, que lo sustituye. Todo esto viene en las reformas energéticas. En cuanto a la ley del Infonavit, sí esperamos que sea aprobada en las primeras semanas de febrero. Parece que hicieron ahí en atención, como debe hacer el Congreso, de una consulta, tanto a trabajadores como empresarios. Entonces ya la Cámara de Diputados tiene que informar, pero en esencia es la ley que planteó el Infonavit, que será aprobada en las primeras semanas de febrero. Ya para terminar, se le consultaba hace un ratito sobre el tema de la CELAC. Esta reunión, todo parece indicar que sería virtual, pero si nos precisa, por favor, si va a ser virtual. Vamos a esperar, le pedí al canciller que averiguara exactamente lo que sabemos nosotros. Tuvo ayer algunas conversaciones, el canciller Juan Ramón de la Fuente. Nos vamos a ver hoy en un rato, damos seguimiento permanente, en particular al tema de la migración y la repatriación de las y los mexicanos. Ahí vamos a ver este tema de cómo está planteada la reunión de la CELAC y si participaría personalmente o a través del canciller o de algún otro compañero, para ver pues cuáles son las consideraciones de esta reunión. Acá. Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, buenos días. En relación al tema de Colombia-Estados Unidos, anoche, mientras el gobierno de Colombia decía que había superado el impasse con Estados Unidos, la Casa Blanca también emitió un comunicado en la que decía que América era respetada otra vez. A mí me gustaría preguntarle a usted, tomando en cuenta que ha tenido resultados en la relación con Estados Unidos, hasta Trump habló de lo bien que le va con México, ¿qué recomendación usted daría para la región, independientemente de las posturas de cada gobierno? ¿Qué usted recomendaría a América Latina? Porque al final de cuentas todos están padeciendo de esta situación de la repatriación. No hago recomendaciones. Yo creo que cada país tiene su esquema de organización, de relación. Creo que lo importante, como lo dije desde el primer día, es actuar siempre con la cabeza fría, defendiendo la soberanía de cada país y el respeto entre las naciones y los pueblos. Eso es muy importante. Y con América Latina pues siempre vamos a mantener una relación. Nosotros tenemos un tratado comercial con Estados Unidos. Recuerden que nosotros tenemos, hay quien habla de 39 millones de mexicanos y mexicanas de primera, segunda, tercera generación en Estados Unidos. Somos países vecinos, la relación con Estados Unidos es especial. Ayer dije, ni México ni Estados Unidos nos vamos a ir a ningún lado y estamos obligados a tener una buena relación, siempre en la defensa de nuestra soberanía y del respeto a las y a los mexicanos. Y siempre buscando pues la coordinación, el respeto mutuo, el diálogo entre nuestras naciones. Y con América Latina pues siempre nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Somos parte de esta región inigualable por sus recursos, por la cultura. Nos unen muchísimas cosas con América Latina. Entonces pues más que recomendaciones, que no soy yo para dar recomendaciones, pues es establecer una relación de respeto entre las naciones, que además, por lo demás, es parte de nuestra Constitución y nosotros estamos siguiendo
los lineamientos de la Constitución de México. Le preguntaba eso porque muchos expertos decían que lo sucedido ayer, el final de la negociación entre Colombia y Estados Unidos, no sentó un precedente muy positivo, que digamos, para América Latina. Pero también le quería preguntar, Presidenta, si existe ya un acuerdo con Estados Unidos de cuántos aviones se van a recibir con repatriados al día, y por otra parte, en relación a los migrantes que va a recibir México que no son mexicanos, si se conoce cuántos vendrían, cuánto tiempo permanecerán en México, quién paga su manutención, su traslado a sus países. Es el diálogo permanente que tenemos, no todo está definido. Y repito, hay coordinación desde hace mucho tiempo entre Estados Unidos y México. Recuerden pues que somos vecinos, que hay una historia entre México y Estados Unidos. Hubo una coordinación que se estableció entre el presidente López Obrador y el presidente Trump en su momento, después con la administración Biden, y ahora nos toca a nosotros la primera parte de la administración, o la última parte de la administración Biden y la primera parte de nuestra administración, y ahora la coordinación con el gobierno del presidente Trump. Entonces, hasta ahora ha sido una relación de respeto, de coordinación, de diálogo permanente, mucho diálogo, mucha comunicación, y en estos días se van a seguir estableciendo acuerdos, repetimos, siempre con el respeto que vamos a pedir a nuestra soberanía y buscando la mejor coordinación posible. En el caso de personas que no son mexicanas y mexicanos, también hay coordinación previa. Y Estados Unidos está teniendo una comunicación también fluida con otros gobiernos, particularmente de Centroamérica. Centroamérica, por ejemplo, las constituciones de Centroamérica, no sé si de todos los países, pero de algunos, como por ejemplo Guatemala, establece que cualquier centroamericano debe ser aceptado en Guatemala. Así tienen otros países de Centroamérica. Entonces ellos establecen con base en su soberanía, su coordinación con el gobierno de Estados Unidos. Entonces tenemos un mes de la toma de posesión del presidente Trump a la fecha y estamos en diálogo permanente, y también ellos están en diálogo con los países centroamericanos. Entonces, no es que tengamos ya una coordinación totalmente definida, pero estamos en diálogo, que eso pues es fundamental y muy importante. Perdón, Presidenta, olvidé decirle, y me están recordando, soy Aisa García del canal Telesur. Una última pregunta, es un tema que ocurre en Europa. Ayer hubo una multitudinaria manifestación, protesta en Alemania en contra del fascismo, dado que se están dando signos inequívocos de resurgimiento, sobre todo después de lo que hizo Elon Musk en Estados Unidos, un día después que Donald Trump tomó posesión. ¿En México hay preocupación de esto? ¿Ustedes se han planteado algo, cómo combatir y enfrentar si surge algo así en México? La organización del pueblo. Lo mejor, ayer yo estoy realmente conmovida de este fin de semana. El pueblo de México es un pueblo no generoso, generosísimo, solidario, fraterno. La recepción que tuve llegamos a Oaxaca, fuimos a inaugurar la carretera Mitla-Tehuantepec, de ahí fui a Guajuapan de León, que es pues uno de los centros, porque no solo hay un centro, sino uno de los centros de la Mixteca oaxaqueña. Ahí bajamos a Santiago Juztlahuaca, que fue uno de los lugares donde durante mucho tiempo estuvo el general Lázaro Cárdenas del Río. El general tenía una relación muy especial con el pueblo mixteco. De ahí bajamos a la región Triqui y después hacia la costa, a Pinotepa Nacional, y de ahí fuimos a Puerto Escondido. Fue una gira de muchas horas en vehículo. Mi interés mucho era ver los caminos, porque nos han hablado pues del mal estado de los caminos, y comprometerme. Además, hablamos, lo dije en los 100 puntos, pero hablamos de, digamos, reinstalar la comisión del Balsas que coordinó el general Lázaro Cárdenas del Río.
y ahora le llamamos Plan General Lázaro Cárdenas del Río, que tiene a Michoacán, Guerrero, Oaxaca y una parte del Estado de México y Puebla. Es una región muy grande, pero vamos a iniciar particularmente con la Mixteca oaxaqueña, la Mixteca poblana, que tuve la oportunidad de estar allí el fin de semana anterior, y la Mixteca de Guerrero, que también tuve oportunidad de estar el fin de semana anterior. La idea es hacer un programa integral porque es una zona que vive todavía con mucha pobreza, aunque evidentemente se han mejorado sus condiciones de vida, y es un programa integral que tiene que ver con infraestructura de caminos, infraestructura de escuelas, de centros de salud, apoyo a las mujeres artesanas, agua también. Entonces es un programa de infraestructura importante y además de apoyo a las comunidades y el reconocimiento pues obviamente de los pueblos originarios. Lo digo todo esto porque la recepción que tuve fue algo conmovedor. La verdad es que se salen las lágrimas de esta generosidad y de este recibimiento que tuvimos. Y por eso lo mejor siempre es nunca separarse del pueblo, nunca. Nosotros llegamos aquí a servir al pueblo de México. Ese es nuestro mandato, por encima de todo. Y eso es lo que va a permitir que siga la cuarta transformación. Cumplir la honestidad al frente en todo, en nuestros principios, en nuestras bases, en lo que representa la lucha histórica de donde venimos. Todos los compañeros que están aquí hoy venimos de esta lucha. Nos conocemos con Octavio, con Edna, con Rodrigo, con Rocío, con todos, con Iván. El otro día decía que cuando fui vocera de la campaña del presidente López Obrador en el 2006, yo salgo del gobierno de la ciudad y me pide entonces el candidato López Obrador que pueda ser su vocera porque estaba toda esta campaña del peligro para México. Y entonces pues yo había participado en medios de comunicación, entonces no había las redes sociales que hay ahora, pues eran los medios comerciales esencialmente. Entonces salgo del gobierno y me entrenan 2 personas para poder hablar en los medios, que son Rosa Isela e Iván. En aquella época, cuando denuncia el candidato López Obrador en el 2006 aquellos contratos que había hecho el cuñado de Calderón, Hildebrando, ¿no? Zavala, con el INE, con la Secretaría de Energía, con quien trabajo eso para poder ser vocera de eso fue con Octavio Romero. Nosotros venimos de una lucha con Edna cuando estábamos en el gobierno de la ciudad, que me tocó coordinar la construcción del segundo piso, ahí en Onualco, en Alfonso XIII, que es la parte que está abajo de una parte del segundo piso que da la vuelta. Había muchísimas viviendas muy precarias y con quien me toca trabajar para hacer esas viviendas a través del Instituto de Vivienda es con Edna y con nuestro compañero que falleció ya y que queremos mucho, David Cervantes. Entonces, nosotros venimos de un movimiento social. La migración no se resuelve con muros ni con discursos de odio, sino con justicia social y oportunidades en cada país. Estamos trabajando en eso, tanto dentro de México como a nivel internacional. Los comentarios de Trump no nos intimidan, nos inspiran a ser aún más firmes en nuestra defensa de los derechos humanos. El cierre de la mañanera fue contundente. Sheinbaum reafirmó su compromiso con la transformación de México y la defensa de las naciones hermanas de América Latina. México no permitirá ser parte de juegos políticos que buscan dividirnos. Nuestra prioridad es construir puentes, no muros. Y mientras unos hablan de problemas, nosotros trabajamos en soluciones. Sus declaraciones no solo mostraron liderazgo, sino que también dejaron claro que la transformación que encabeza no solo tiene impacto en México, sino en toda la región. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país.
Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.